Bienvenido al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde hemos tenido algún susto, ahora los veremos, y donde tenemos a las bolsas americanas cayendo, las bolsas europeas subiendo y los bonos, tanto europeos como americanos, cayendo, aunque no de una forma demasiado grave. Vamos, como siempre, primero al tablero, pero antes pedirte un like y que te suscribas al canal si te gustan mis contenidos, que me ayudan mucho a crecer. Vamos, como decía, al tablero. Índice de miedo y codicia sigue en la zona de 77 y la encuesta de inversores americanos ha caído un poco desde la semana pasada. Hay alguna persona menos, algún inversor menos alcista de los que había la semana pasada, un 42% frente a un 49%, que era ya una lectura muy alta. Y también hay algún inversor más bajista y neutral. Se ha dividido esos que ya no están alcistas, se han dividido más o menos la mitad en neutrales y la otra mitad en bajistas. Esto le quita un poco de presión al mercado, pero seguimos en una zona con bastante gente compradora. Generalmente están en un 35 más o menos, así que por encima de esa zona pues ya empezaría el peligro. Por sectores, en Estados Unidos todo cayendo, salvo materiales básicos, que sube 0,60, y lo que más cae es real estate con menos 1,26 y telecomunicaciones con un menos 1%. Es bastante lógico porque el mercado sigue temiendo que los tipos de interés se mantengan altos durante más tiempo y estos dos sectores pues suelen ser los más castigados por esos tipos altos. En Europa, la cosa, como decía, está bastante mejor. Bancos subiendo 0,80, es el sector que más sube, junto con petróleo y gas que sube 0,68, y lo que más cae, utilities menos 0,83, que también es un sector bastante penalizado con los tipos de interés altos. ¿Qué datos hemos tenido hoy? Pues bueno, hemos tenido unos datos en Reino Unido que han gustado bastante, ventas minoristas muy por encima de lo esperado, muy por encima. En el dato de enero se esperaba 1,5 y ha quedado en 3,4, una subida muy grande. Y en el subyacente se esperaba 1,7 y ha quedado en 3,2. Después teníamos el dato de IPC de Francia que ha quedado en lo esperado, ahí no ha habido ningún movimiento. Y los datos fuertes del día han sido los de Estados Unidos. Hemos tenido un dato de índice de precios a la producción que ha asustado bastante al mercado, confirmando esa tendencia de la inflación del IPC al alza. Y eso ha asustado bastante al mercado porque podría mantener los tipos altos durante mucho tiempo, pero también se ha visto un dato bastante malo de inicios de viviendas, de permisos de construcción y demás. Bastante por debajo de lo esperado. De hecho, este dato mensual, lo vamos a abrir aquí, inicios de construcción de viviendas mensual, ha quedado en el menos 14,8%, que es el peor dato, pues desde, si no me equivoco, desde casi el COVID. Aquí no está todavía marcado, pero sí, desde más o menos mayo de 2020, pues hoy se ha dado el peor dato desde esa fecha. Un dato terrible que compensa un poco esa subida del índice de precios de producción y que hace que no tengamos mayores caídas en los bonos. Si nos vamos ya a los gráficos, pues vemos, como decía, que las bolsas americanas están cayendo, el S&P 500 cae 0,5, pero consigue resistir por encima de los 5.000 puntos, muy poquito, 5.010, buena señal que siga por encima de esa zona. El Nasdaq cae 0,87, un poco más penalizado por los tipos altos, pero sigue también bastante arriba. Y el que más cae es el Russell, que cae un 1%, ha llegado a caer más o menos un 1,30, ahora se recupera un poco, pero también sigue por encima de los 2.000 puntos, de momento alejado de la zona de peligro. Y en Europa, como decía, las cosas van un poco mejor. La gran subida hoy la ha tenido Reino Unido con un 1,30%, rompiendo esta zona de máximos de las últimas jornadas. Si consigue romperlas, pues ya se podría ir a estos máximos marcados a finales de 2023 en los 7.780 puntos, 7.770 más o menos. Pues a esa zona podría llegar, sería la siguiente resistencia. Tiene una subida muy importante porque se ha dado un dato muy bueno de ventas minoristas que alejan un poco la recesión. Algo contrario, por cierto, a lo que pasa en Estados Unidos,
que, por ejemplo, Citi ya ha dicho que ve una ligera recesión para 2024, para mediados de 2024, cuando hasta ahora veía un aterrizaje suave, no veía una recesión. Pero bueno, en Reino Unido, con ese dato, pues parece que se aleja un poco el temor. El DAX ha subido hoy con mucha fuerza y está subiendo ahora 0,36, había llegado casi a un 1%, pero se ha topado con los 17.200 puntos, está ya en zona de máximos intentando romper, y en caso de conseguirlo podemos tener una subida bastante fuerte en este índice. Pese a los problemas que tengamos en Europa, podemos seguir viendo subidas y generalmente esas rupturas suelen ser violentas, aunque les cueste. Puede haber alguna ruptura falsa, pero suelen ser bastante violentas, así que estaremos atentos. Y por último el IBEX, que se descuelga bastante pese a que los bancos están subiendo y cae un 0,7%. Es el índice que peor está ahora mismo en Europa, casi todos están muy cerquita de máximos, y el IBEX pues poco a poco se va alejando, no consigue superar los 10.000 puntos y por debajo de esos 10.000 pues lógicamente vamos buscando nuevos mínimos en esta zona de los 9.800 puntos y siguiente zona de soportes los 9.738 y los 9.540, que son la media de 100 y media de 200. El índice de Hong Kong vuelve a subir con fuerza, un 2%, y vuelve a tocar la zona esta de máximos de los últimos días. Si consigue romper estos 16.400 puntos, podría llegar a los 17.000, a los 16.800, que está la media de 100. Y ya de romper esa zona, pues bueno, podríamos ver alzas más grandes, pero de momento yo me conformaría con romper esa zona. De hecho, si tiramos desde aquí, ahí está, una directriz bajista, pues vemos que la estaría rompiendo. Incluso vamos a alejarnos un poco más para venir desde más lejos, desde estos máximos que había marcado en enero. Pues ahí podría estar una posible resistencia. Marcaríamos más o menos estas dos zonas que coinciden también más o menos con las medias de 100 y de 200. Ahí podríamos tener las siguientes resistencias en este índice, pero para eso tiene que romper todavía esta zona, que ya veremos si lo consigue o no. En los bonos teníamos caídas, como decía, más o menos iguales en Estados Unidos y en Europa. La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 4,30% y vuelve a estrellarse en la media de 100. Tercera jornada casi consecutiva que toca esa zona. Veremos si consigue romperla o a partir de ahí vemos otra vez caídas. Yo creo que no va a pasar de aquí, pero ya lo veremos. Ahora me equivocaré para variar. Y el bono alemán a 10 años, pues un poco más de lo mismo. Está tocando casi la media de 100 y de 200, que está en esa zona del 2,40, 2,45%. Y tampoco tiene pinta de que vaya a mantenerse ahí mucho tiempo, vaya a seguir subiendo. Las divisas bastante tranquilas, no hay mucho que comentar. El oro tampoco, cae 0,30 y sigue muy cerquita de esta media de 100, que es la que le está actuando como soporte. Ojo si la rompe. Está la media de 100 y los 2.000 puntos justo en ese punto exacto. Si rompe por debajo podemos ver problemas, aunque pueda rebasarla un poco, pero lo más probable es que en esa media rebote y volvamos a ver subidas importantes. Las criptos muy tranquilas, no hay prácticamente movimiento, y el petróleo sigue en esa zona atascado de la media de 100 y de 200, que como estamos viendo en todos los gráficos es muy importante. Funciona muy bien y no me canso de decirlo, pues sigue atascado en esa zona de los $78, ni para arriba ni para abajo. Veremos por dónde rompe, que también puede ser una ruptura bastante violenta. Y por último, aunque ya se me ha alargado bastante el vídeo, y bueno, antes de comentar ningún gráfico, darte las gracias si has llegado hasta aquí, que acabo de ver que se ha hecho bastante largo el vídeo, pensé que era más cortito. Pues vamos a ver un gráfico, porque está habiendo bastante controversia con este tema de la inflación, de que la inflación está subiendo mucho en Estados Unidos y que puede volver a traer problemas. Bueno, veremos lo que pasa en los próximos meses, pero viendo este gráfico de Truflation, de esta web que calcula prácticamente en tiempo real la inflación de
de Estados Unidos y de Reino Unido, vamos a centrarnos en la de Estados Unidos, vemos que sigue en una zona muy, muy interesante. Vamos a ponernos... Desde aquí no me va a dejar menos tiempo, solo me deja un año, pero bueno. Vamos a fijarnos en el gráfico y vemos que sigue bajando. Hubo una caída muy grande en enero y sigue cayendo. Estamos ya en un 1,78% de inflación real. Es una inflación calculada prácticamente en tiempo real y que refleja mucho mejor las subidas y bajadas de precios que está habiendo en la economía que las fuentes oficiales del gobierno, que suelen tener datos bastante maquillados. En este caso es bastante real y vemos que marca 1,78 cuando los reportes del gobierno pues calculan un 3,4% de inflación. Por tanto, yo no me preocuparía demasiado por la subida de la inflación, salvo que siga creciendo con mucha fuerza, pero tiene pinta de que con los últimos datos que estamos viendo en ventas de viviendas, ventas minoristas, etcétera, en Estados Unidos, puede que solo sea una subida pasajera y que volvamos otra vez a esa senda de bajada de la inflación. Por tanto, a priori no me preocuparía mucho. Veremos lo que pasa el mes que viene. Además del resto de problemas que tenemos también con los bancos regionales que pueden implosionar en marzo y demás. Y aprovecho ya también para comentar el dato de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que todavía no se había publicado y se acaba de publicar, que queda más o menos en lo esperado. Confianza del consumidor en 79,6 cuando se esperaba 80, expectativas del consumidor un poco por encima, 78 cuando se esperaba 76, y las expectativas de inflación, pues bueno, suben una décima, un poco ya esperado después de ese IPC y del índice de precios a la producción, pero nada destacable, la verdad. Creo que no va a haber mucho movimiento. Vamos a ver lo que está pasando en los índices. Bueno, caen un poco todos los índices americanos, pero sin demasiado movimiento de momento. Y nos queda por último el dato de PIB de la Fed de Atlanta, que bueno, creo que tampoco va a mover demasiado mercado. En caso de que hubiese alguna cosa importante, pues ya haré algún short o algún vídeo explicándolo. Y nada más por hoy, que se me ha hecho bastante largo el vídeo. No voy a traer ningún gráfico más hoy porque ya es bastante largo el vídeo. Quizá el fin de semana, si puedo, pues colgaré algún otro vídeo. Y nada más, darte las gracias de nuevo y decirte que nos vemos en el vídeo de cierre del lunes. Un saludo.